En realidad nosotros hicimos un trabajo al final de nuestra permanencia en el nacionalismo, en donde también debo decir que ocupé un cargo en la Cámara de Representantes, pero luego de mucho trabajar en el Partido Nacional, confluí con un antigualista, un grupo muy importante del nacionalismo con su historia, que era la agrupación 904, que tenía como líder al extinto diputado Jorge Machiñena, un hombre de gran peso en el Partido Nacional, de gran trayectoria familiar también. Con Jorge Machiñena hicimos un trabajo muy bueno en los últimos, del 95, 94, 95 en adelante, pero luego nos decidimos a llevar adelante una serie de valoraciones programáticas que obviamente, dada la enjundia de que nuestro grupo era simplemente una lista, no le podía imponer su impronta a todo el Partido Nacional. Eso era más que evidente. Así empezamos algunos compañeros a vislumbrar de que como que nuestro camino en el nacionalismo estaba agotado. Y no fue fácil, porque la verdad que no me fue fácil, porque como tú sabrás y te habrás dado cuenta que yo nací en el Partido Nacional. Quiere decir que no me fue nada fácil y lo tuve que reflexionar. No fue una actitud extemporánea que yo haya abandonado el nacionalismo por tal o cual cosa momentánea. Fue una cosa muy reflexionada, porque yo ya estábamos llegando a un techo en que no se podía, por más afinidad ideológica con el antiguo uribismo, con los antiguos principios de otros tiempos, no se podía seguir en esa situación desde el punto de vista del ciudadano. Y así, ya cuando llegó el año 99 y el nacionalismo en el balotaje se decide a votar por Jorge Valle, nosotros no estábamos dispuestos a votar a Jorge Valle y obviamente no votamos a Jorge Valle, no votamos al doctor Valle, que a la postre salió electo presidente de la República. Quiere decir entonces que ahí se produce una ruptura conceptual, más allá de que el sistema que se había logrado de reforma de la Constitución en el año 96 admitía el balotaje. Entonces había que votar a Tabaré o a Jorge Valle, que eran los dos triunfadores. El nacionalismo podía ir en un sentido o en otro. A mí no me gustó para nada el camino que tomó el nacionalismo, obviamente, conducido por Luis Alberto Lacalle. En todo su derecho lo hizo, vamos arriba, no hay problema por eso. Pero yo también sentí que tenía mi derecho y por lo tanto no voté por Valle y voté por Tabaré. Y Jorge Machiñena también votó por Tabaré Vázquez en el balotaje, porque tuvimos una entrevista que fue publicitada antes del acto electoral del balotaje de noviembre del año 99, y a partir de ahí yo le anuncié, le dije a Jorge, a Machiñena, le dije, mirá, digo, yo creo que el balotaje nos ha introducido en realidades políticas que eran impensadas para cualquiera de nosotros hace unos cuantos años. Entonces, el hecho de haber votado por Tabaré Vázquez, cosa que yo no hubiera pensado jamás, honestamente, porque no estaba en la dinámica jurídica electoral de otros años, hubo que reformar para cambiar el sistema. En otro tiempo uno se quedaba con el voto final y ganaba el que tenía más votos, pero acá se buscó consolidarlo con el 50+1 de los votos. Bueno, tú sabes cómo es el sistema de balotaje, es un sistema de gran modernidad, pero que tiene otra dinámica. Entonces, a partir de ahí yo dije, no, si yo voté a Tabaré Vázquez, lo voté porque tengo más similitud con lo que piensa Tabaré Vázquez y quienes lo apoyan que con aquellos que votan a Jorge Valle, con quien, con todo respeto, nunca comparecí en toda mi vida, de cuando era, creo que adolescente, y él era diputado ya por la lista 15 de su padre.
En consecuencia, fueron focos que fueron apareciendo, que me fueron llevando a tener que convencerme de una nueva realidad política institucional, una nueva lógica jurídica desde el punto de vista de emitir el voto. Es decir, ya me daba la sensación de que aquel bipartidismo de los años del 1900 estaba muriendo. Era otra cosa diferente, hoy era acercarse a quienes pensaban más o menos como pensabas tú. Bueno, y ahí eso lo pude confirmar más adelante, inclusive cuando fuimos gobierno, porque nosotros en el compromiso con usted teníamos a consideración profundas reformas en lo tributario, como fue el impuesto a la renta física, que fue un impuesto muy importante que Wilson lo tenía entre sus pilares de reformas. Wilson tenía un seguro nacional de enfermedad, que es en definitiva el Seguro Nacional de Salud que tenemos ahora, es decir, el FONASA que tenemos ahora, eso Wilson lo tenía proyectado en su compromiso con usted. Obviamente que tenía una política internacional muy definida, muy nacionalista a la antigua usanza, es decir, la no intervención, la libre autodeterminación de los pueblos, el principio de solidaridad con las naciones latinoamericanas. Todo esto lo dice nuestro compromiso con usted. Es decir, las similitudes que yo fui encontrando, otra vez tuve que poner a trabajar mi cabeza, ¿me explico? Para encontrar similitudes, para encontrar cables sueltos y complementarlos unos con otros para poder seguir mi camino político. Y entonces encontré que había más similitudes con lo que pensaba de pronto un socialista democrático, con lo que pensaba un demócrata cristiano, con lo que pensaba gente del MPP u otros tantos de los grupos que hay, o la gente de los ballistas que están en el Frente Amplio, con lo que teníamos nosotros como expresión del compromiso con usted, y por lo tanto ahí empecé a atar cabos, a hacer sincronización política, ideológica, histórica, y a conciliar las cosas. Y lo que no, busqué explicaciones y también me esforcé por lograr esa conciliación política e ideológica para que no fuera, dentro de mi ámbito particular y privado, un salto al vacío. Yo no soy una persona muy racional y no puedo saltar al vacío, sino que directamente dije, no, esto tiene una racionalidad. Y entonces me metí a estudiar la historia del Frente Amplio y sus 30 medidas de gobierno del 71, que son muy importantes, reflexionar sobre ellas, y empecé a ver la evolución de los escenarios mundiales, y entonces encontré una lógica que es la lógica que se fue aunando en muchos compañeros que aún antes que yo llegaron al Frente Amplio. Caso de Nigno Boa, que fue vicepresidente de la República en el primer gobierno del Frente Amplio. Pero después también entramos a hacer un trabajo muy importante, porque el Frente es una fuerza muy joven. Y por lo tanto entré sorteando discusiones históricas entre el nacionalismo y el Frente Amplio en el momento de fundarse. Entramos a conciliar y a efectivizar también todo lo que implica la adhesión al Estado democrático, al Estado de Derecho, a la vigencia de la Constitución de la República, y en eso el Frente Amplio ha hecho un camino ejemplar. Nadie le puede decir al Frente Amplio en sus 15 años de gobierno que haya tenido un desvío para derribar la Constitución o para hacer una ley que no sea una ley para todos, para evitar un control. Es decir, se ha puesto también, al igual que el resto del país, porque no le quiero negar estas cosas a nadie, pero el Frente Amplio en primer lugar tomó una maduración como fuerza de gobierno, entró a hacer una maduración general, y por eso que pudo llegar al gobierno en el año 2005, previo la elección del año 2004. Fue creciendo poco a poco, todo se hizo muy vertiginoso, porque acordemos que el Frente Amplio tuvo, si hoy tiene 48 años, recordemos que 15 de ellos fueron en el ostracismo, en la persecución, y no tuvo mucho tiempo de armar su juego, porque una cosa era
el Wilson del 71 con la CIDE detrás, pero que era un partido estructurado y más que centenario. Pero el Frente es un caso muy renovador, muy diferente. Es decir, es un partido que surge en el 71, y yo diría, bueno, algunas cosas agarradas con alfileres para comparecer en el acto electoral del 71. Fue todo muy rápido. Luego viene la gran noche, que le tocó vivir a la República y al Frente Amplio en particular, porque sus militantes fueron los que más sufrieron las mazmorras de la dictadura y la muerte. Y por lo tanto, cuando llega el 85, el Frente tiene que, con sereno y libre, reconstruirse todas sus filas nuevamente. Eso es una gran tarea que se hizo, y es importante que yo, que en aquel momento no estaba en el Frente, lo primero que tengo que hacer es reconocerlo. Y 609 porque hablando con Huidobro, con el ñato Huidobro, tuve una entrevista con el ñato Huidobro, y quedamos junto con Rosadilla y junto con Julio Martínez. El Pepe no estaba ese día, no podía estar, estaba en el interior, en adherirnos y reformular ya en el año 2003 una idea que tenía Mujica, que era del espacio 609, y dentro del espacio 609 aquellas personas que eran de tradición colorada, que vinieron con Víctor Bailián, y bueno, y nosotros armamos un grupo importante de gente que venía del nacionalismo, con Jorge Saravia, que luego defeccionó y se fue, y tantos otros compañeros que venían del nacionalismo, y llegamos a trabajar con Pepe para las elecciones del 2004. Y Pepe en aquella época, inteligente como siempre, levantó una divisa que se llamaba 609, venimos de todos los pelos, o aquí estamos de todos los pelos, pero mirando al porvenir siempre. Entonces, ahí, con esa sabiduría clásica de Mujica, Mujica me explicó un día: mirá, Rubén, los partidos políticos, yo vengo del Partido Blanco, del antiguo herrerismo, pero los partidos políticos, más que partidos en el Uruguay, son culturas. Y por lo tanto ahí, yo dije, increíble lo que me dice Pepe, tanto uno anda pensando al lado de gente tan profesores, doctores, y Pepe en un pantallazo me definió realmente el centro de mis problemas. Yo soy una persona de cultura blanca, pero obviamente ha venido a la izquierda nacional junto con otros sectores del pensamiento uruguayo, sea marxista, sean socialistas, sean católicos, sean liberales, vallistas, sean liberales blancos, como los hay en el Frente, pero todos socialistas, pero todos, en definitiva, en una nueva dinámica partidaria, con un programa, es decir, con un techo para las discusiones, con principios de unidad de acción parlamentaria, de modo de poder llevarnos las ideas, de concretar las ideas que tenemos, y no morir en el intento por los perfilismos, sino que más bien siempre pensando en el devenir del país como una tarea colectiva. Como decía inclusive el propio Ferreira Aldunate en su compromiso con usted, es decir, el país como responsabilidad de todos, y al mismo tiempo para llevar adelante las mejores soluciones para una comunidad nacional. Y en eso me parece que no sé si con esto estaré cumpliendo con Wilson, pero sé que las enseñanzas de Wilson nosotros las estamos llevando desde ese punto de vista hacia adelante, desde el punto de vista de la valoración política y de la valoración ideológica.